Nuevamente te damos la bienvenida por acompañarnos en este programa, Una pausa en el camino. Este programa es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con un propósito de una aplicación práctica en nuestras vidas. Mi nombre es Israel López y antes de empezar el estudio de hoy, que es un tema también muy interesante, quiero invitarte a que hagamos una oración y pidamos la dirección de nuestro Dios. Dios eterno, en esta hora, al meditar en tu palabra, queremos suplicar la intervención de tu Santo Espíritu. Que este tema sea un tema también interesante, importante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es nuestro mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es una persona que se interpone entre dos partes para llegar a un acuerdo o establecer una relación. Vuelvo a repetir. Que el mediador es una persona que se interpone entre dos partes para llegar a un acuerdo o establecer una relación. Estos principios de mediador se aplicaban mucho en el Antiguo Testamento. En el judaísmo, Moisés era el mediador del pueblo hebreo, del pueblo que sacó de la esclavitud. Era el mediador directamente con Dios. ¿Recuerdan ustedes una de las muchas ocasiones en la cual Moisés fue el mediador entre el pueblo y Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés subió a recibir las tablas de piedra y cuando descendió el pueblo estaba en completa idolatría? Bueno, Moisés fue el mediador para que Jehová no destruyera a ese pueblo. Porque Jehová le había dicho a Moisés, apártate tu familia y tú, y yo voy a destruir a este pueblo. Pero Moisés fue el mediador y dijo, Señor mío, si tú destruyes a este pueblo, entonces borra mi nombre del libro de la vida. Ese es un mediador. ¿De qué manera entonces Jesús es nuestro mediador? Un concepto interesante y teológico en el Antiguo Testamento es que el rey davínico prometió representaría la nación ante nuestro Dios. Vamos al libro de Éxodo, vamos a leer dos versículos, dos libros diferentes para más o menos dar el enfoque principal. El libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 22 y 23, dice la palabra de nuestro Dios. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Quién está interviniendo aquí? Moisés, enviado por Dios, llega ante Faraón. Y Moisés como mediador le dice a Faraón, Jehová dice esto, deja ir a mi hijo Israel. Los israelitas eran los hijos de Dios, el pueblo especial que Dios había escogido para representarlo aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando iba a ser liberado, el mediador era Moisés. Pero ¿cuál era la intención o cuál es la intención de la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos? Mencionar a nuestro mediador. Miren, vamos al libro de Salmos, capítulo 132. Salmos, capítulo 132 en nuestras Biblias. Y vamos a leer un texto más, 132, 1 y versículo 5. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. 132, 1 al 5. De cómo juró a Jehová y prometió
al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Qué promesas a Israel se cumplirán a través del rey David o Davínico que Dios había prometido? Israel era el hijo de Dios y Dios le daría un lugar donde descansar de sus enemigos. Dios también elegiría para Israel entre ellos, elegiría un lugar entre ellos donde habitaría su nombre. Estas promesas para Israel se transfirieron al Israel davínico prometido. Sería adoptado como hijo de Dios. Dios le daría descanso, dice la palabra de Dios, de sus enemigos y construiría un templo para Dios en Sión, donde moraría el nombre de nuestro Dios. La inserción de este representante de la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación del pacto. El pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Lo bueno es que Dios envía a su hijo a nacer como el hijo de David. Es interesante que ahora viene Jesús a nacer a nuestra tierra. Ahora viene a nacer a este mundo para poder tener o negociar nuestra redención. Viene a pagar nuestras deudas que habían sido o que era tan grande que nosotros mismos o por nosotros mismos no podríamos pagar. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Se cumple, el rey viene a nacer, Jesús viene a nacer a esta tierra para que se cumpliera lo que el profeta había mencionado y ahora Él viene a redimir, a ser nuestro mediador. Lo bueno es que Dios envió a su Hijo a nacer como el Hijo de David y Él fue perfectamente fiel. Por lo tanto, Dios puede cumplir en Él todas las promesas que le hizo a su pueblo. Y ahora Jesús durante su ministerio cumple varios medios para los cuales nosotros podamos alcanzar la salvación. Él es el mediador en el sentido de que Él es el canal que a través del cual fluyen las bendiciones de Dios hacia cada uno de nosotros. Él es nuestro mediador. Nuestra máxima esperanza de la salvación se encuentra solo en Jesús, en lo que hizo por cada uno de nosotros. No es nada sencillo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Piensa cuántas veces has sido infiel a tu parte del pacto. Muchas veces nosotros en medio de la angustia decimos: oh Señor, si tú me sacas de este problema, entonces yo voy a serte fiel. Entonces yo me voy a entregar a tus pies. Entonces yo voy a hacer las cosas correctamente. Dios cumple su parte y te saca de esa aflicción que estás pasando. Sales de esa enfermedad que estás sufriendo. Pero pasa el tiempo y te olvidas de la promesa que habías hecho a nuestro Dios. Pero sabes, hay algo maravilloso. Dios no olvida su pacto. No deja de cumplir su parte. Y Él espera que nosotros podamos cumplir nuestra parte. Quizás hasta hoy has prometido tantas cosas a Dios y de todas las que has prometido no has cumplido. Es el momento para que tú le puedas decir a Jesús: Jesús, he hecho tantas promesas, no las he cumplido. Por favor, perdóname y ayúdame a serte fiel cada día. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuánto debemos confiar solamente en Jesús para la salvación? Nosotros debemos depositar nuestra vida completamente en nuestro Dios, porque solamente Él es nuestro mediador. Ningún ser humano en la tierra puede intervenir por nosotros. Él es nuestro mediador. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, por enviarnos a Jesús para la salvación de nuestras vidas. Gracias porque Él es nuestro mediador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.